Hola, ¿cómo están chicos? Continuamos con el tema de derivada de una función y el día de hoy vamos a ver la regla de L'Hopital. Y bueno, la regla de L'Hopital nos dice que si tenemos dos funciones f y g que son derivables en una vecindad de A y que g' es distinta de 0, también vamos a suponer que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a 0 y esto a su vez es igual al límite de g de x cuando x tiende a A. Entonces, el límite del cociente de f de x entre g de x es igual al límite de la derivada de f de x entre la derivada de g de x, siempre y cuando el límite derecho exista o sea menos infinito o infinito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros tenemos un límite, acuérdense que nosotros habíamos estado viendo límites de funciones de x que son cocientes, pero donde g de x es 0 y f de x es 0, entonces lo que ya habíamos visto para límites ya no va a servir. Aquí vamos a ver en la regla de L'Hopital, vamos a ver límites que justo tienen este comportamiento, ¿no? Que el límite nos va a dar 0 entre 0. Si nosotros tenemos este límite 0 entre 0, entonces vamos a poder ocupar la regla de L'Hopital y lo que nos dice la regla de L'Hopital es que derivemos esa función, derivemos esta función y el cociente de esa función, su límite, va a ser el límite de mi función original, que es este. Hay otra segunda parte de la regla de L'Hopital que es que si el límite nos da infinito entre infinito, eso también se va a cumplir. Ahora, esta regla de L'Hopital podemos sustituir los límites como x cuando tiende a A por la derecha, cuando x tiende a A por la izquierda, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Estas últimas dos generalmente nos van a dar este cociente, entonces para estos límites nos va a servir mucho utilizar la regla de L'Hopital. Y bueno, ¿cuál es la demostración? Para hacer la demostración de la regla de L'Hopital, vamos a comenzar con el límite cuando x tiende a A de f' de x entre g' de x. Si nosotros tomamos la definición de límite, esto nos va a dar igual a f' en A entre g' de A, porque son derivables y son continuas, ¿no? Eso es por su posición. Ahora, yo voy a tomar la definición de límite y la definición de límite nos da el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Y esto también está entre el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Esto va a ser igual al límite, como el límite es con respecto a la misma variable, vamos a utilizar la propiedad del cociente, el límite cuando x tiende a A. Voy a usar la ley del sándwich, entonces sería f de x menos f de a por x menos a entre esta multiplicación que es g de x menos g de a por x menos a. Este x menos a se me va con este y eso me daría igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a entre g de x menos g de a. Ahora yo había supuesto que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a 0 y esto es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Ahora, como yo dije que mi función es derivable, entonces es continua, ¿no? Entonces esto quiere decir que este sería mi f de a y que este también sería mi g de a. Entonces, ¿cuánto vale f de a y cuánto vale g de a? Pues vale 0, ¿no? Este sería el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x.
y termine con la demostración, con la primera parte cuando tenemos 0 entre 0. Ahora, cuando tenemos infinito entre infinito, lo que vamos a hacer es utilizar otra técnica para demostrar. Para el caso de cuando x tiende a infinito, entonces lo que voy a pedir es que voy a llamar a x igual a 1 entre t. Entonces, si x es igual a 1 entre t, si yo intento despejar de aquí t, esto me va a quedar igual a 1 entre x. Ahora, si x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende 0 cuando x tiende a infinito? Pues entonces t tiende a 0 cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces voy a hacer ese cambio de variable, x igual a 1 entre t. Entonces sería el límite cuando t tiende a 0 de f de x, pero ¿cuánto vale x? 1 entre t, entre g de 1 entre t. Como ya demostramos este límite, que es la regla del L'Hopital que acabo de demostrar, del límite cuando t tiende a un punto 0, entonces voy a poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de f' de 1 entre t sobre g' de 1 entre t. Ahora, esta derivada hay que derivarlo también con respecto a lo que está dentro, ¿no? Entonces esto lo voy a multiplicar por menos 1 sobre t cuadrado, que esa es la derivada de 1 entre t, por menos 1 entre t cuadrado, ¿sí? Ahora, este 1 entre t con este 1 entre t cuadrado se me va, ¿no? Entonces eso me queda igual al límite cuando t tiende a 0 de f' de 1 entre t sobre g' de 1 entre t. Y ahora voy a regresar a mi variable x. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de f' de x, porque 1 entre t vale x, entre g' de x. Y terminé mi demostración. ¿Sale? Entonces cuando tenemos esta clase de límite, el límite lo voy a poner aquí, límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x, y el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x. Si esto me da 0 entre 0, infinito entre infinito, o menos infinito entre menos infinito, o infinito entre menos infinito. Estas son las formas indeterminadas para ambos casos. Entonces voy a poder ocupar la regla del L'Hopital. Esa es la regla, ¿sale? Voy a resolver estos ejemplos y me dice calcular estos límites. Y bueno, mientras lo resuelvo, les voy a comentar que para esto sirvió que yo ya sé derivar, yo ya sé los límites, cómo se sacan, los límites convencionales que no son indefinidos. Fíjense, primero tuve que aprender los límites que no están indefinidos para poder aprender las derivadas y para después poder aprender los límites que están indefinidos, como son estos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que e a la x, cuando x tiende a 0, este e a la x se me hace 1 menos 1, esto se me hace 0, y el seno de 2x, cuando x tiende a 0, pues también se me hace 0. Entonces tengo 0 entre 0. Puedo ocupar la regla del L'Hopital para evaluar este límite que no está definido. ¿Cuál es la regla del L'Hopital? Pues derivo arriba y derivo abajo. Entonces, ¿cuál es la derivada del de arriba? Pues sería e a la x menos la derivada de una constante, que es 0. Y la derivada del seno es coseno de 2x por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues es 2, ¿no? Cuando tiende a 0. Ahora eso se me hace 1, porque esto es
x a la 0, que es 1, entre 2 coseno de 2x. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, queda 0 entre 2. Y eso sí lo tengo definido. Si ustedes quisieran utilizar la técnica del 1 inteligente o no sé, la de el límite trigonométrico básico o cualquiera de estas formas, sería muy complicado utilizar cualquiera de las técnicas que ya sabemos para los límites. Entonces, para este caso sí sería muy útil la regla de L'Hopital. Pero acuérdense, solo sirve para límites que no están definidos, ¿no? Para este caso también tenemos un límite indeterminado, porque esto me da e a la x es infinito, entre x cuadrado, cuando x tiende a infinito también es infinito. Entonces tendremos infinito entre infinito. Eso no está determinado. Ese es uno de los límites que podemos evaluar con esta técnica. Entonces eso me daría el límite de x cuando x tiende a infinito, de la derivada de lo de arriba, y la derivada de lo de arriba es e a la x, entre la derivada de la de abajo. Eso me queda 2x. Si yo vuelvo a evaluar, esto me queda otra vez infinito entre infinito. Entonces, otra vez tengo un número que no está definido. Puedo volver a aplicar L'Hopital. Eso me da el límite cuando x tiende a infinito de e a la x, que es la derivada de esta, entre la derivada de la de abajo, que me daría 2. ¿Eso cuánto me da? Pues el 2 lo puedo sacar un medio del límite cuando x tiende a infinito de a la x. Ese límite me diverge. Ese es un límite que es infinito, una constante por infinito me da otra vez infinito, una constante distinta de 0. Y en realidad mi límite no existe, ¿no? Diverge, no tengo un límite para esta función. Entonces este sería el resultado de mi límite, ¿no? Que no existe y que diverge a infinito. Entonces aquí vamos a ver unos contraejemplos. Y bueno, si ocupamos la regla de L'Hopital, tendríamos que derivar por arriba. Esto me daría el coseno de x entre límite cuando x tiende a pi por la izquierda, entre la derivada de 1 menos la derivada del coseno. Eso me da menos seno, por menos me da seno de x. ¿Y eso a cuánto me va a dar igual? Bueno, pues acuérdense cómo es la función seno. En pi se comporta así, y el coseno empieza así, y en pi es menos 1. Entonces eso me va a dar menos 1 entre 0. Pues eso es una constante entre 0, una constante entre 0, eso me da menos infinito. ¿Sí? ¿Cuál es el error al aplicar L'Hopital de esta forma? Bueno, en principio no tenemos una forma indefinida, ¿no? Porque si nosotros reemplazamos directamente el límite cuando x tiende a pi por la izquierda, eso me da del seno de x entre 1 menos coseno de x. Como coseno de x en pi me da menos 1, entonces es 1 menos menos 1, eso me da 2. Entonces aquí no se me indefine, puedo sustituir directamente y esto me va a dar 0 entre 2. Y ese límite sí lo puedo evaluar, ¿no? Eso me da 0. Entonces aquí el error es, en principio, que no tenía la forma indefinida. En el siguiente ejemplo tenemos el seno de x entre x más x al cuadrado. Si nosotros evaluamos directamente, eso me daría 0 entre 0. En este caso sí tenemos la indeterminación y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, la derivada del seno es coseno de x, por la derivada de lo de abajo, que me daría 1 más 2x. ¿Sí? Ahora todavía podría derivar otra vez y eso me daría el límite
cuando x tiende a 0 de menos seno de x entre, ¿cuál es la derivada de 1? Más 2x me daría 2. Entonces eso me daría 0. Menos 0 entre 2 me da 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el error en este? Bueno, que en la segunda derivación yo ya no podía aplicar L'Hopital, ¿sí? En cada vez que vamos a aplicar L'Hopital hay que corroborar que se cumplan las condiciones. ¿Por qué? Porque aquí el límite, cuando x tiende a 0, el coseno vale 1. Cuando x vale 0 aquí, pues esto vale 1. Me daría 1 entre 1 y ya podría evaluar, ¿no? Ya no era necesario hacer otra regla del L'Hopital. Entonces, si evalúo directamente, lo de abajo no se indetermina, no se hace 0. Entonces puedo evaluar directamente y eso me daría pues 1 entre 1 y eso me da 1. ¿Sí? Entonces, en esos casos hay que tener cuidado si podemos o no aplicar la regla del L'Hopital. No siempre se puede aplicar a menos de que tenga los casos indeterminados. Ok, vamos a ver también que si nosotros tenemos la indeterminación de 0 por infinito o menos infinito por 0, entonces ese número no está determinado, ¿no? No se ha llegado a un acuerdo entre que si es infinito o es 0. A lo mejor una de las funciones tiende a infinito mucho más rápido de lo que tiende a 0. Entonces, en estos casos, es por eso que se puede utilizar la derivada. ¿Cómo le podemos hacer para utilizar la regla del L'Hopital? Bueno, pues necesitamos tener la indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si nosotros tenemos f entre 1 entre g, si hacemos el sándwich, esto nos va a dar f por g, ¿no? Y de igual forma, si tenemos g entre 1 por f, eso nos va a dar otra vez el producto, ¿no? De f por g. ¿Cuál es el punto de utilizar las funciones de esta manera? Bueno, si por ejemplo g es el que valiera 0, entonces aquí yo tendría, por ejemplo, si f vale infinito y g vale 0, tendría este producto, ¿sí? Pero en cambio, si yo tengo que g vale 0, 1 entre g, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer infinito. Y como f vale infinito, pues tendría infinito entre infinito. Y ya podría utilizarlo. Ahora si tengo el caso contrario, donde g vale infinito y f vale 0, entonces tengo que es infinito entre 1 entre 0 me va a dar infinito. Entonces eso me da otra vez infinito entre infinito. Ahora si por ejemplo este valiera infinito y este valiera 0, entonces tendría, como g vale 0, tendría 0 y 1 entre infinito pues me da 0, entonces tendría otra vez la indeterminación. ¿Sale? Entonces cuando tengo este tipo de indeterminaciones, podemos acomodarlos como si fuera este cociente, que al final de cuentas es el mismo producto que tenía, pero ahora el límite ya lo voy a poder evaluar con la regla del L'Hopital. Vamos a resolver este ejemplo. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x. Y si ustedes se acuerdan de la función logaritmo natural, es así, en 1 vale 0. Y cuando x vale 0, esta tiende a menos infinito, ¿no? Entonces aquí tengo ese producto, esto sería 0 multiplicado por menos infinito, que es este caso de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ponerlo en su forma indeterminada? Pues podríamos dejar, entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, yo creo que me conviene mejor dejar arriba el logaritmo natural de x entre 1 entre x. Las dos son útiles, las dos las vamos a poder utilizar para la regla del L'Hopital, pero nos conviene más dejar como en cociente la que es más fácil de derivar, ¿sí? En este caso es más fácil de derivar 1 entre x que 1 entre el logaritmo natural de x, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque aquí tendríamos que aplicar una regla de la cadena y aquí pues sale directa la derivada. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar así. Y fíjense que si lo dejamos así nos daría infinito entre menos infinito, que es una forma indeterminada de L'Hopital. Entonces, como puedo aplicar L'Hopital, voy a sacar la derivada arriba y abajo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Pues es 1 entre x. Y la derivada de 1 entre x, pues me da menos 1 entre x a la menos 2. Esto es lo mismo que 1 entre x, límite, cuando x tiende a 0, entre 1 entre, esto es menos, x al cuadrado. Voy a utilizar la regla del sándwich y esto me va a dar x cuadrado, límite cuando x tiende a 0, entre este por este menos x. Se me va este 2 con este x y esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de menos x. ¿Cuánto vale ese límite? Pues es menos 0, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces mi límite en ese caso sería 0, ¿sí? ¿Cuál es el truco? Pues si tenemos infinito por 0 o menos infinito por 0, es dejar expresado en términos del cociente, o sea, 1 entre una de las funciones. Generalmente vamos a dejar abajo la función que sea más fácil de derivar y arriba la función que sea un poco más complicada de derivar para que nos quede más fáciles, ¿no? Pero son equivalentes. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Recuerden, espero sus dudas, espero sus comentarios y seguimos en contacto.